Bueno, ahora sí, si les parece, vamos a arrancar. Continuamos con el desarrollo del programa de formación en gestión pública de la Fundación ALEM. En este caso, digamos, nos toca el módulo 4, que es desarrollo territorial, y la clase está a cargo del magíster Pedro Espondaburu. Ahora voy a leer su currículum abreviado, y bueno, puedo decir que Pedro es una de las personas, digamos, que más sabe de desarrollo territorial en la Argentina, y además es un muy buen radical. Lo conozco porque es un amigo. Bueno, Pedro Espondaburu es abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de La Plata. Tiene una maestría en integración latinoamericana, una especialización en negociación y mediación en el sector público orientada al Mercosur. Es magíster en desarrollo local por la Universidad Nacional de General San Martín, Universidad Nacional de Rosario e Instituto de Desarrollo, y es máster en desarrollo económico local por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un número importante de antecedentes como docente, es docente de posgrado en la Maestría de Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional, docente de grado por concurso desde 2017 de la materia Innovación y Desarrollo en Economía de la Empresa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es docente de grado por concurso desde 2012 del Seminario de Desarrollo Local, Administración Pública 3 de la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad. Es docente de posgrado en la especialización en Innovación, Competitividad y Desarrollo Territorial en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mar del Plata y Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Sintéticamente, entre sus antecedentes laborales, es consultor en investigación, desarrollo e innovación del programa de apoyo para la promoción y desarrollo del sector TIC en el partido de General Pueyrredón, programa de apoyo a la competitividad BID 2009-23, asesor del municipio de General Madariaga desde agosto de 2016 a la fecha, asesor del municipio de San Miguel del Monte desde febrero de 2020 a la fecha, y ha sido funcionario de distintos gobiernos municipales, en particular del municipio de Tandil. Bueno, para comenzar vamos a mostrar, bueno, le damos la bienvenida a Pedro, y vamos a mostrar la resultante de la nube en función del foro realizado con la pregunta que se había planteado. No sé si logran ver, bueno, ahí se ve la palabra dependencia como una de las más importantes, insuficiente, federalismo, consenso, derechos, coordinación. Bueno, seguramente Pedro va a poder hacer en algún momento de su exposición algún comentario sobre la relación entre los gobiernos locales y los gobiernos provinciales y el gobierno nacional en relación con las políticas de desarrollo territorial. En este caso se observa que hay como un gran nivel de dispersión en cuanto a las palabras utilizadas, con lo cual es difícil sacar una conclusión determinante. Bueno, por otro lado, quería recordarles que el lunes que viene se va a realizar el módulo siguiente con el doctor Martín Escoto, y va a ser sobre participación, rendición de cuentas y transparencia. Así que estén atentos, por favor, a la pregunta que se va a enviar para el próximo foro, y recuerden bien que en la introducción del curso pueden observar con claridad el cronograma.
Así que bueno, ténganlo presente por favor para el módulo de la semana siguiente. Bueno, Pedro, te dejamos a cargo entonces de la clase. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación por la invitación. Para mí es un placer hacer esto. Quiero decir algunas cosas antes de empezar con el desarrollo de la charla. Yo vengo de un pueblo que hoy tiene 17.000 habitantes, pero tiene algunas características particulares. Se llama Rauch en la provincia de Buenos Aires, y entre las características particulares que tiene es que la Unión Cívica Radical nunca perdió una elección general a nivel local en todo el siglo XX. Y además, el partido tiene un periódico que se fundó el 5 de marzo de 1916, todavía existe. Mi abuelo fue 10 años director del periódico, mi padre 25 años, que se llama Alem. Y que además tenía ya no, pero en su momento, tenía la imprenta pegada a la sede del comité. De modo que yo me crié en el comité y en la imprenta del Alem. El Alem es un periódico que durante muchos años era el único periódico de la localidad. Bueno, hoy ya no. Así que bueno, para mí que la fundación de la Unión Cívica Radical para estudiar los temas que importan para gobernar se llame Alem es emocionante, porque además siempre quise que hubiera una fundación y además que se llame Alem, así que muchas gracias. La segunda cosa que quiero decir es que, como diría Fabio Keglash, los currículos no son importantes, lo que es importante es cómo lo hiciste. Fabio siempre lo dice, y que si bien yo soy un enamorado de la universidad, también tengo que decir que una de las cosas que más le agregó a mi perfil son los 27 años de gestión en gobiernos locales en el tema del que vamos a hablar. Entonces ahora cuando ustedes vean el desarrollo de la charla, van a ver que vamos a empezar con una parte teórica. Pero para mí lo más lindo está al final, que es cuando empiezo a contar las cosas que hemos hecho en el territorio. Y eso para mí tiene un valor impresionante. Bueno, muchas gracias y vamos a empezar. Voy a subir la charla. Si me permitió una interrupción, Pedro, quiero recordarles a todas y todos que pueden enviar sus preguntas a través del chat, que eso luego se van a compilar y se las vamos a transmitir a Pedro. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Bien. Y otra cosa que quería decir es que todo lo que yo diga acá no tiene pretensión de validez universal. Es lo que yo creo, es lo que yo pienso, algo de lo que aprendí, de lo que me tocó hacer en el terreno. Admito todas las discrepancias habidas y por haber, porque así se construye para mí el pensamiento. Bien, empiezo con una pintura de un amigo, que es Ariel Godoy, porque para mí la Unión Cívica Radical y el desarrollo territorial es una pasión argentina, además del campeonato del mundo. Bien, desarrollo. ¿De qué estamos hablando? Voy a tratar de hablar un poquito de desarrollo y después de territorio, y después de desarrollo territorial. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Esto, obviamente, todos los que tienen alguna formación en economía, que en el equipo está, lo saben, pero a mí me interesa decirlo porque en la Argentina durante mucho tiempo, gente que ha sido muy escuchada asimilaba crecimiento económico a desarrollo. Si, no, si crecemos, ya está. Después viene solo el desarrollo, es eso. ¿Sí? Así que yo voy a seguir un poquito a Amartya Sen, que es un economista y filósofo indio, premio Nobel de Economía, que me gusta bastante el enfoque que tiene, y voy a hacer hice una síntesis muy corta de algunos trabajos que hay sobre el planteo de Amartya Sen.
De los estudios y las propuestas de Amartya Sen surgió el primer informe de desarrollo humano que se hizo en 1990, y de lo que se trataba ya en esta manera, esta matriz del informe de desarrollo humano de PNUD, era de mostrar las limitaciones de cómo se medía de manera convencional en ese momento el desarrollo a través del Producto Bruto Interno o el Producto Nacional Bruto. Y en realidad lo que trata de mostrarse es que eso se concentra sobre datos económicos, pero no en el tipo de vida que llevan las personas en la práctica. Y que hay una necesidad de centrarse más en la situación real de las personas y no tanto en los índices de la economía como puede ser el Producto Bruto Nacional. Entonces de ahí la importancia de saber que está bien que sepamos si crece o no crece una economía o a cuántos bienes o recursos accede una persona, pero lo que realmente importa para él es lo que las personas pueden hacer o ser con esos recursos. Una cosa es tener un ingreso y otra cosa es qué posibilidades de realización personal o de desarrollo tiene esa persona o esa familia. ¿Sí? Creo que es un comentario interesante, sobre todo en este momento en la Argentina, donde no está llegando a fin de mes la gente que tiene trabajo, ni hablemos de la que no lo tiene. Entonces la mirada de Sen pone luz sobre un plano que a mí me parece interesante analizar. Entonces, el desarrollo es la libertad para tener las cosas que uno quiere y valora, dice Sen, y para gozar de esas libertades, obviamente que es útil tener ingresos, recursos y riqueza, pero no son los únicos determinantes de la vida que podemos tener. E importa también la relación entre nuestros recursos y la capacidad para hacer algo con ellos. Bien, síntesis, el desarrollo es más que crecimiento económico. El crecimiento económico es condición de posibilidad del desarrollo, porque naturalmente si queremos ver un territorio desarrollado, tiene que tener crecimiento económico, pero no es sinónimo. No es sinónimo. ¿Me puedes dar un ejemplo, Pedro? Sí, te doy un ejemplo. Este me gusta porque en este periodo mucha gente decía que la Argentina estaba empezando a ser un país desarrollado, y yo soy uno de los que piensa que no. Entre 1991 y 1998, el nivel de actividad económica en la Argentina crecía a un promedio del 6,2 anual, y en ese periodo creció la economía un 43,4, ¿sí? Pero el empleo solo creció el 11,9. Un país que crecía al 43% en 7 años y el empleo crecía solo 11,9. ¿Por qué? Porque había una elasticidad empleo-producto del 0,24, es decir, por cada punto que crecía la economía, el empleo crecía solo el 0,2. Y además de todo eso, cuando llegamos al 95, había un 19% de desocupación abierta, que si le agregáramos la desocupación ajustada y el subempleo, la subocupación horaria y la sobreocupación horaria, que son todos problemas del empleo, y estábamos en el 26 o 27%. Es decir, ese 19 no decía toda la verdad. Entonces, pero vos, ¿qué te parece mal que haya crecimiento? No, me parece muy bueno que haya crecimiento. Ahora, no me quedo con eso. ¿Cómo se distribuye el crecimiento en las posibilidades de la gente, en las posibilidades de nuevo trabajo y empleo? Para empezar, digamos. Entonces, me parece que es importante que distingamos claramente una cosa de la otra. Por eso el desarrollo es más que crecimiento económico, y el crecimiento es condición de posibilidad del desarrollo, pero no sinónimo. Bien. Acá, para seguir hablando sobre qué es desarrollo, uso una frase de Celso Furtado. ¿Por qué la uso? Porque durante mucho tiempo quienes estudiaban los temas del desarrollo lo estudiaban con algunos sesgos. Por ejemplo, no lo asociaban a un territorio determinado, es decir, no había un pensar situado, eso primero. Y segundo, lo asociaban mucho a cuestiones tangibles.
bueno, si hay muchas obras y cosas que vemos, estamos en una vía de desarrollo. Y el desarrollo es bastante más que eso. Además de eso, pero es bastante más que eso. Por eso me gusta la definición de Celso Furtado que dice, es un proceso de activación de energías sociales, de energías productivas, asociativas, de energías que fomenten la confianza. Y todos son elementos intangibles que están en la base de una sociedad y que permite avanzar en la transformación de esa sociedad. ¿Sí? Entonces, desarrollo no es solo la cuestión tangible, hay intangibles que son centrales para los buenos procesos de desarrollo. Finalmente, entonces, el crecimiento económico es necesario, pero no es suficiente, y el desarrollo implica personas con buena calidad de vida, libertad de decisión y con posibilidades de superación personal y familiar en su entorno cercano. ¿Por qué en su entorno cercano? Porque después vamos a ver el nivel de concentración de población que tiene la Argentina, porque hay millones de argentinos que no han tenido las posibilidades de superación en su entorno cercano. Por eso yo digo que desarrollo es eso también. Libertad de decisión y posibilidades de superación en el entorno cercano. ¿Y qué es territorio, Pedro? Porque ya que hablamos de desarrollo, y vamos a hablar de desarrollo territorial, ¿qué es territorio? Bueno, territorio, esta distinción me parece interesante porque si esta charla la diera un geógrafo, hablaría de que es un recorte geográfico el territorio, cosa que es cierto, es un recorte geográfico. Pero para la perspectiva del desarrollo territorial, no es solo un recorte geográfico y no es solo el lugar donde suceden los acontecimientos. Y acá sigo a Paco Alburquerque, que es el profesor que yo más admiro de desarrollo territorial, que dice que el territorio, y esto es importante para fijarlo, es el conjunto de actores locales con su organización social, política, institucional, su idiosincrasia y lenguaje, así como el medio ambiente local y su patrimonio cultural. Cuando hablamos de territorio para desarrollo territorial, hablamos de un recorte geográfico, pero hablamos de el conjunto de actores locales y de la organización social, política e institucional, básicamente. Y esto es porque el concepto de territorio, en el tema de desarrollo territorial, hay que distinguirlo muy claramente del de espacio. Una diferencia para mí central es que el espacio es un soporte neutro y amorfo de la actividad económica. Voy a dar un ejemplo. Si, por ejemplo, viene una curtiembre a instalarse en cualquiera de nuestros lugares donde nosotros vivimos, y no hay ninguna norma de regulación, no hay un ordenamiento territorial, no hay ningún tema de control medioambiental, y esa curtiembre, usando metodologías de trabajo de hace 60 años, empieza a contaminar, porque no hay ninguna regulación y nadie le exige nada, estamos en presencia de un espacio. Ahora, si viene a un lugar donde hay regulaciones, coordinación política, estrategia, definición de un objetivo y control por el medio ambiente, y a esa curtiembre le dicen, acá con esa manera de producir no te instalás, podés ir a otro lugar y tenés que cambiar el sistema de producción, estamos en presencia de un territorio. ¿Sí? Entonces, una de las vocaciones que creo que tenemos que tener cuando hacemos política a escala local es siempre procurar ser un territorio en un espacio y tenerlo claro. Bien, ¿qué otra definición de territorio tenés, Pedro? Y, por ejemplo, hay una que me gusta muchísimo, que es de Oscar Madoeri, que era el director ejecutivo de mi maestría. Dice, el territorio es un espacio de construcción social y política. Y además dice una cosa que me gusta mucho como lo dice, es un sistema de acción social intencional. Es un sistema de acción social intencional. No viene dado, se construye un territorio. ¿Y qué supone entonces? Y supone estrategia
y regulación. Eso es un territorio, como sistema de acción social intencional. Si no tiene coordinación política, concertación de actores, estrategia y regulación, estamos en presencia de un espacio. Y el espacio soporta de manera inerte los efectos de la actividad económica y no permite un planeamiento y un ordenamiento del territorio del que se trate. Bien. Ahora vamos a ver qué es desarrollo territorial desde nuestra perspectiva. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo territorial? Y acá quiero ser bien enfático. Desarrollo territorial requiere que las estrategias sean elaboradas a través de la movilización y participación activa de los actores territoriales. Y acá viene una definición de Sergio Pérez Rossi, que es un amigo, que dice: desarrollo territorial no es la simple aplicación de políticas nacionales en los ámbitos provincial o municipal. Lo digo porque hay gente que cree que hace política de desarrollo territorial desde los niveles superiores del Estado. Y la concepción más profunda del sentido, del significado del desarrollo territorial, que es el que se construye a través de estrategias elaboradas con la movilización y la participación de los actores territoriales. Por eso se subraya que es una acción surgida desde abajo y no elaborada desde arriba, ¿sí? Bueno, pero entonces, ¿qué me querés decir, Pedro, con esto? ¿Que el desarrollo territorial es alternativo del desarrollo nacional? No, no es esto una posición confrontativa, digamos. El desarrollo territorial no es alternativo del desarrollo nacional. Es una condición de posibilidad del desarrollo nacional. ¿Por qué? Dice Madori. Porque el futuro de una sociedad no se construye solo de arriba para abajo, sino también de abajo para arriba. ¿Sí? Y porque yo siempre que hablo de estos temas pienso, ¿cómo haría una nación, si quieren un Estado federal, para llegar a un buen estadio de desarrollo, si los territorios locales que lo integran no están desarrollados? De modo que el desarrollo territorial es una condición de posibilidad del desarrollo nacional. No son contrapuestos. Deben jugar en tándem. Lo único que cambia, desde nuestra perspectiva, es el enfoque, es la visión. Estamos mirando los procesos de desarrollo de un país determinado, supongamos Argentina, alguien los mira de arriba para abajo, que es lo convencional, y otro lo miramos de abajo para arriba. Pero tiene que haber entre las dos miradas un espacio de síntesis virtuosa que permita construir procesos destacables de desarrollo territorial. Lo aclaro esto porque a veces hay gente que cree que cuando uno dice, bueno, el desarrollo territorial es el que elaboran los actores locales, es porque está contraponiéndose a un modelo de desarrollo nacional, y no es así. Bueno, recordemos el enfoque. Esto es muy interesante para mí. Yo creo que acá hay, en este tema hay dos enfoques. El enfoque convencional, con la visión descendente desde arriba, que tiene algunas tipificaciones. Por ejemplo, el desarrollo sinónimo de crecimiento económico. Esto mediados del siglo XX, lo dije hoy, hay mucha gente, y todavía lo creen hoy, que si hay crecimiento ya va a derramar el desarrollo. Bien, para los que trabajamos desarrollo territorial, para nosotros es sinónimo de diversidad, y es sinónimo de estrategia, y es sinónimo de multidimensión, básicamente. Es decir, en la visión del desarrollo territorial no cuenta solo lo económico, para nosotros es multidimensional ese desarrollo. Segunda cosa, en la visión convencional está la tesis de la difusión del crecimiento a partir del dinamismo de los núcleos centrales, entre países y dentro de ellos. Bueno, en la Argentina también pasó eso. Y además que el desarrollo de la sociedad es un problema de índole macroeconómica. Yo creo que esta visión, bueno, está bien. Me interesa que haya dinamismo en los núcleos centrales, pero no es lo único.
Y el desarrollo de la sociedad es un problema de índole macro, también es un problema de índole macro, porque sin estabilidad y sin variables razonables es difícil desarrollarse, pero no es lo único. Y entonces, quienes tenemos la visión del enfoque del desarrollo territorial, creemos también en las estrategias que se basan en la potenciación de los recursos endógenos, los propios de los territorios, sin dejar de aprovechar las oportunidades externas, ¿sí? Porque a veces hay oportunidades que son exógenas al territorio, pero si son beneficiosas para el territorio, bienvenidas. Y acá, más que un problema de índole macro en la visión del enfoque del desarrollo territorial, se apuesta a un mayor control del proceso por parte de los actores locales, a una articulación de los sistemas productivos locales, y a una mayor vinculación del tejido empresario y las tramas productivas MIPYME, ¿sí? Volvemos a una parte de la visión convencional, el desarrollo muy ligado solo a la dimensión industrial y basado en la gran empresa, en esa mirada, y en la visión de desarrollo territorial, más sistema productivo local y MIPYME. Último tips del enfoque convencional desde arriba, perspectiva del desarrollo como exógeno. Es decir, podemos generar desarrollo desde afuera de los territorios. Perspectiva de la visión del enfoque del desarrollo territorial, el desarrollo lo generamos desde adentro, desde los territorios locales, con una perspectiva de desarrollo endógeno. Bien, estas dos visiones tienen que tener una síntesis virtuosa. ¿Por qué? Porque existen las dos, y porque después se transforman en políticas. Y esas políticas durante 50 o 60 años dan resultados, ¿sí? Y la Argentina es producto también de eso. Mirémoslo de esta manera. Hay dos visiones, la visión convencional, descendente, que es la visión que se tiene desde los niveles superiores del Estado. Esas políticas vinculadas al desarrollo, en términos técnicos, son políticas regionales, son políticas de desarrollo regional, no son políticas de desarrollo territorial, ¿sí? Para que lo tengan claro. Son políticas pensadas y ejecutadas desde arriba, tienen una visión macro y sectorial de la economía, que está bien, porque yo como argentino quiero saber qué pasa en lo macro y en lo sectorial de la economía del país en que vivo, pero no es lo único. Y la unidad de análisis de esta visión de las políticas regionales es la empresa. Yo creo que estas políticas regionales, mirando en perspectiva a la Argentina en los últimos 60 años, las políticas públicas sobran. Es decir, ha habido en exceso todas las que ha tenido que haber, pero con esta mirada de visión convencional de arriba para abajo. Yo digo que la Argentina sufre de un concentralismo de diversidad política. Concentralismo porque se concentran las variables de población, producción, en relativamente pocos lugares, y de diversidad política, porque de 1960 hasta ahora gobernaron todos y la resultante siempre da más o menos igual. Y hubo gobiernos militares y civiles. Bien, y además de esta visión convencional, la visión del desarrollo... me olvidé algo. La unidad de análisis de las políticas regionales, en la visión convencional, es la empresa. ¿Sí? Analizan la empresa. Como si se pararan en la puerta de una empresa y caminan para adentro, miran todo lo que pasa. Me parece bien. Ahora digo, no es lo único, ¿no? Porque en la visión del desarrollo territorial, que es la visión ascendente, que es la de abajo, desde abajo, que son las políticas de desarrollo territorial, la visión es diferente sobre el mismo fenómeno, sobre el mismo conjunto. Es una visión desagregada de la economía. No es la visión macro y sectorial de la visión convencional, es una visión desagregada de la economía. ¿Y cuál es la unidad de análisis? En la visión convencional era la empresa. En la visión del desarrollo territorial es el territorio. Es el territorio. ¿Y qué hay en el territorio? Bueno, Pedro, pero las empresas para el desarrollo son sumamente importantes, sí, pero las empresas no son los únicos factores que hay en un territorio. Si yo miro el territorio como una unidad de análisis, hay muchos otros factores, además de las empresas, ¿sí? Y esos son los que integran los sistemas productivos locales. Bueno, estas políticas de desarrollo territorial específicas, propiamente dichas, hay de 5 tipos de ese tipo de políticas, son el hardware,
que es el hardware del desarrollo, que es todo lo vinculado a la infraestructura, el software del desarrollo, que es todo lo vinculado a la mejora de las capacidades y al know-how de los actores, el orgware del desarrollo, que es la capacidad de organizar el desarrollo en los territorios, el ecoware, que es la dimensión de la preservación ambiental, y el finware, que se vincula con la capacidad de financiar las iniciativas en el territorio. Son 5 tipos de políticas de desarrollo territorial. Y humildemente yo creo que faltan en la Argentina. Así como sobran las políticas regionales desde arriba, faltan las políticas de la visión de desarrollo territorial. ¿Y qué otra cosa falta? La convergencia de las dos. Coordinar y complementar y buscar una síntesis virtuosa. Bien. Y si lo tengo que poner en un contexto de nivel internacional, obviamente que todo el esfuerzo de una visión de desarrollo territorial hay que enmarcarlo dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas con la Agenda 2030. Primero porque están todos los países ahí, segundo porque Argentina firmó y es parte integrante, y tercero porque hay muchos recursos financieros para políticas de desarrollo territorial dentro de la Agenda 2030. Bien. A ese enfoque de desarrollo territorial que recién planteé, para Costamaña hay que agregarle 2 cosas: fortalecimiento y la construcción de capacidades para la gestión del bienestar colectivo, ¿sí? A mí me gusta esto que dice, porque fortalecer y construir capacidades, porque de última yo creo que las resultantes de los procesos virtuosos de desarrollo territorial tienen que ver con las capacidades de los actores y de los agentes de los territorios. Porque son las personas las que construyen los buenos procesos de desarrollo territorial, no solo los recursos. Bueno, la capacidad de la que hablamos es un conjunto de cualidades que tiene una persona, una organización, un gobierno, un ente para llevar a cabo una función. Bien. ¿Y fortalecer capacidades de quién? Bueno, yo digo, de agentes, actores y organizaciones claves, de los gobiernos locales y sus responsables técnicos y políticos, de las instituciones de apoyo a la gestión pública en los diferentes ámbitos territoriales. ¿Y cuáles son, Pedro? Agencias de desarrollo, mesas territoriales, cámaras empresarias, organizaciones de la sociedad civil, incubadoras de empresas, emprendedores. Y creo que la universidad, estando cerca de los territorios, otros efectores educativos, qué sé yo, organismos de educación terciaria o lo que fuera, son claves para fortalecer las capacidades territoriales. Y uno de los problemas que tenemos, que yo creo que se aplica a muchísimas cosas en la Argentina, son problemas relacionales. No es falta de recursos, hay muchísimos recursos en los territorios, el problema es que no dialogan, no se ponen de acuerdo, no se potencian, no se empoderan, tienen problemas relacionales severos. Bien, bueno, ¿y qué es desarrollo territorial para vos, Pedro, y para otros? Bueno, yo acá voy a usar la definición que uso en la universidad, y cada pedacito, esta la he venido construyendo a través de los años, y cada pedacito tiene una explicación, ¿sí? Para mí, el desarrollo territorial es un proceso multidimensional. Es un proceso porque ocurre a lo largo del tiempo, y es multidimensional porque si bien la dimensión económica es tremendamente determinante, no es la única, y ahora vamos a ver por qué, y que reconociendo las particularidades de cada territorio, se co-construye. Es decir, no lo hace el gobierno solo, no lo hacen los emprendedores solos, no lo hacen las instituciones intermedias solos, sino trabajando en conjunto. Todos tienen que participar del proceso de construcción del desarrollo. Y se construye entre todos los actores, agentes y demás interesados en participar. Voy a aclarar, porque yo pongo actores, agentes. Hay una diferencia conceptual entre actores y agentes. Supongamos que estamos convocando a un espacio de gobernanza para hacer un plan estratégico al desarrollo territorial, y entonces invitamos a representantes de las entidades intermedias, empresarias, bueno, universidades. Bien, vienen todos y vienen personas. Esos son actores.
Y esos vienen al espacio de gobernanza representando un interés previo, ¿sí? Y un interés sectorial previo. Tienen bien claro que están protegiendo sus intereses al participar ahí, o es lo que buscan. En cambio, los agentes son los representantes de los gobiernos locales o de las instituciones que tienen que ser las portadoras de una estrategia para el conjunto. No van ahí a representar un interés previo de sector. De modo que la gente, en este caso, estaría representando al gobierno. Por eso yo pongo actores, agentes y demás interesados. Quiero explicar de qué se trata. Y demás interesados en participar y cooperar en la concertación de una estrategia local planificada. Para mí la palabra concertación es clave, porque yo creo que uno de los problemas centrales que tiene la Argentina, y lo voy a decir ahora más adelante, es que somos millonarios en diferencias vanas y pobres en acuerdos mínimos. No tenemos capacidades o no ejercemos la energía necesaria para encontrar acuerdos mínimos y lograr concertaciones. Y en este caso, de desarrollo territorial, sería de una estrategia local planificada, además, y sostenible en el tiempo, con la finalidad, ¿con qué finalidad? Y acá es donde aparece el tema claro del desarrollo, que es mejorar la calidad de vida de las personas que allí habitan, generando más bienes y servicios, crecimiento económico, que sean distribuidos con equidad, porque hay que decirlo, no cualquier crecimiento económico o cualquier aumento de más bienes y servicios, si no es distribuido con equidad, es sinónimo de desarrollo. Y por ende, que redunden en más y mejor trabajo y empleo. Yo sé que hay gente que no le gusta, porque los he leído, que se diga más y mejor trabajo y empleo, pero yo creo que es lo que tenemos que hacer, generar más y mejor trabajo y empleo. Y que está bien dicho. Y además está bien dicho porque trabajo no es lo mismo que empleo, aunque mucha gente lo confunde. Hay millones de personas en la Argentina que trabajan y no están empleados. De modo que es una categoría, por ejemplo la de los autónomos, que no ponen su fuerza de trabajo a disposición de otro a cambio de un salario. En cambio los que están empleados sí, ponen su fuerza de trabajo a disposición de otro a cambio de un salario. Entonces trabajo y empleo son cosas que deben sumarse pero no son lo mismo. Bien, eso es desarrollo territorial para mí. Por supuesto, discutible. ¿Y por qué proceso multidimensional, Pedro? ¿Por qué decís proceso multidimensional? Porque para mí el desarrollo territorial tiene por lo menos 8 dimensiones. Tiene una económico-productiva, que es de la que voy a hablar hoy, básicamente. Tiene una social y humana. Tiene una dimensión ambiental, tiene una dimensión política, importantísima. Tiene una dimensión cultural, que es tremendamente importante. Tiene una dimensión institucional que es tan importante como la cultural y la política. Tiene una dimensión histórica también, porque todas esas se han producido a lo largo de un recorrido histórico. Y tiene una dimensión que, aunque algunos la pueden ver como operativa, para mí es central. Tiene una dimensión relacional. No construye territorio el que quiere, construye el que puede y el que es capaz de generar confianza, y el que es capaz de generar una buena relación entre todos los actores y los agentes claves de un territorio. Entonces la dimensión relacional para mí es central y mucha gente no le presta atención. Yo puedo poner un genio en un área de desarrollo económico productivo, pero si es una persona que se relaciona mal con todos los actores de ese sistema productivo local, puede saber mucho, pero tiene un problema grave para construir desarrollo, que es la dimensión relacional. Entonces la dimensión relacional para mí es central. Bien, ¿y a qué se refiere la dimensión relacional? Y se refiere a cómo se vinculan los actores y los agentes locales y qué grado de capacidad tienen para alcanzar acuerdos mínimos, que se sostengan en el tiempo lo que sea necesario para ejecutar los proyectos que se consensúen. Por eso, yo creo que una de las tareas imprescindibles para mejorar las performances de desarrollo territorial en la Argentina es formar un buen cúmulo de animadores socioterritoriales, de gente que conozca de técnicas de negociación y mediación y que desde el Estado sepa vincularse de modo correcto y de modo exitoso con todos los actores con los que tiene que construir ese proceso de desarrollo. Y no siempre se le presta atención a esto. De hecho, en las maestrías que he participado, y siempre lo planteo,
digo que tendrían que existir muchos más módulos de técnicas de negociación y mediación, porque a veces hay gente que sabe muchísimo de economía, muchísimo de ganadería, muchísimo de agricultura, pero tiene dificultades de relación o no maneja buenas técnicas de negociación, y entonces los procesos que tiene que llevar adelante terminan fracasando por esa falta de capacidad blanda que debiéramos mejorar. Quiero ahora diferenciar claramente lo que es potencial de desarrollo de capacidades endógenas, porque esto también ha generado muchas confusiones en la Argentina. Hay un personaje muy conocido que dijo una vez que con todo lo que tenía la Argentina como recursos, la Argentina estaba condenada al éxito. Bueno, ahí estaba hablando del potencial de desarrollo de la Argentina, ¿sí? ¿Y qué es el potencial de desarrollo, Pedro, de un territorio? Bueno, la ubicación geográfica, la riqueza del suelo, la infraestructura existente, que haya recursos que vengan, aportes financieros, cantidad de empresas y universidades, ¿sí? Es el estatus adscripto que tiene un territorio. Bien, pero eso es muy importante, Pedro. Sí, pero no necesariamente lo más importante. ¿Por qué decís eso? Y porque yo mañana le doy el campo más productivo de la Argentina, que no está preparado para manejarlo, y lo choca. Y le doy la Ferrari más competitiva de la Fórmula 1 a alguien que no la sabe manejar y la choca. Los recursos son importantes, ¿sí? Pero no necesariamente lo más. Las capacidades son más importantes para manejar los recursos. ¿Y qué son las capacidades endógenas, Pedro? El desarrollo de un territorio depende más de las capacidades endógenas que se generan y se pongan en acción que del potencial de desarrollo. ¿Y qué son las capacidades endógenas? Son cualidades y dinámicas relacionales que expresan las personas, las organizaciones y las empresas de un territorio. Cualidades y dinámicas relacionales que expresan las personas, las organizaciones y las empresas de un territorio. Decímelo en castellano. En castellano es: ¿qué somos capaces de hacer nosotros en los territorios con los recursos y las posibilidades que se nos presentan? ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos los tres actores centrales del proceso de desarrollo. Nosotros son tres. ¿Sí? ¿Y quiénes somos nosotros? Y somos nosotros los que estamos en el gobierno, los que estamos en las instituciones intermedias, los que estamos en las cámaras, los que estamos en la universidad, los empresarios, los emprendedores. Nosotros somos todos los que vivimos en ese territorio. Podemos tener muchos recursos, pero si no nos ponemos de acuerdo, no hacemos un plano, establecemos una agenda estratégica, ponemos objetivos y los cumplimos, no van a servir de mucho los recursos. Son más importantes las capacidades endógenas que los potenciales de desarrollo, porque a veces los que están condenados al éxito se condenan al fracaso porque no se ponen de acuerdo. Esta otra definición de desarrollo territorial de un argentino que vive en España, que me encanta porque es muy corta, y dice: implica eficiencia en la asignación de recursos para la competitividad territorial, implica equidad en la distribución de la riqueza y el empleo para la cohesión social, y implica equilibrio del entorno medioambiental para la conservación del sistema productivo territorial. Romeo Cotorruelo Menta, argentino viviendo en España. Eso es un proceso de objetivos múltiples, el desarrollo territorial. Bien, y ahora voy a empezar a hablar de la dimensión económica, explicado ya que no es la única y no necesariamente la más importante de los procesos de desarrollo. Es ineludible y es muy importante, pero no es la única, ¿sí? Primer comentario: las empresas no compiten solas, compiten los sistemas productivos locales con otros sistemas productivos locales. ¿Cómo es eso, Pedro? Sí, en todos los territorios hay un sistema productivo local. Ahora, el que mejor construye, fortalece y articula los factores de ese sistema productivo local, le va a dar mucha mayor competitividad a las empresas que están insertas, porque las empresas son un factor de ese sistema productivo local. ¿Y cuáles son esos factores, Pedro? Y son la dotación de infraestructuras básicas, el sistema de innovación más desarrollo, de investigación, desarrollo más innovación, la cultura emprendedora local, la cultura emprendedora local, la cultura emprendedora local. Esto lo repito 3 veces porque no me parece importante: la cultura emprendedora local.
el sistema de salud, un sistema judicial eficiente, un sistema educativo y de formación para los trabajadores, un marco jurídico y regulatorio que se adecue a las necesidades, un sistema fiscal favorable a las MIPYMES, un sistema financiero y de acceso al crédito y servicios de desarrollo empresarial. Eso construye un sistema y de todas las cadenas productivas y redes de empresas, más toda esa apoyatura, compiten con otros sistemas. Si nosotros somos capaces de construir eficientes sistemas productivos locales con todos estos factores de apoyo a las empresas van a ser muchísimo más competitivas que las de otro sistema de al lado que no tengan todo este apoyo. Voy a dar un ejemplo. Hace unos años, cuando era secretario de Desarrollo Económico de Tandil, tomamos un programa de crédito que era, creo que del Fideicomiso del Banco Nación, que le daba un crédito a los empresarios que se juntaran 5 del mismo rubro y que pagaba de interés el 8,77% de interés anual, pagaba el crédito en una economía que ya tenía el 25-26% de inflación. Entonces, el análisis que yo hago es el siguiente. Tengo esa empresa en Tandil accediendo a ese crédito porque hay un gobierno proactivo que se lo acerca, haciendo un determinado producto, chacinados. Y a 70 kilómetros tengo una empresa del mismo tipo, con la misma tecnología, con la misma capacidad de los trabajadores, que pelea por el mismo segmento del mercado, pero no accede a ese crédito, porque no tiene un gobierno proactivo que se lo pone en la puerta. ¿Cuál va a ser más competitiva, aunque tecnológicamente sea más avanzada la del sistema productivo local que no tiene la ayuda que tenía el de Tandil? Es más competitiva la de Tandil, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante construir y fortalecer todos esos factores que integran los sistemas productivos locales, porque eso es lo que le da competitividad a las empresas que están dentro del sistema, y a las redes, y a las cadenas productivas que están dentro del sistema. Bien. Como hablamos de desarrollo territorial en la Argentina, vamos a hablar de algunas restricciones que hay en la Argentina que no podemos eludir. La Argentina tiene algunas restricciones, somos federales en la Constitución y unitarios en la distribución de recursos, población y producción, pero nada más, digamos, no es que haya mucha diferencia entre la Constitución y la realidad, es solo eso. Y dame ejemplos, Pedro, y te doy ejemplos. Por ejemplo, un actor central de un proceso de desarrollo territorial es un gobierno local, o un municipio, porque no es sinónimo gobierno local de municipio. Hay más gobiernos locales que municipios, ahora lo vamos a ver. Pero vamos a un municipio. Y miren lo que pasó en la Argentina. Nos paramos en 1960, hasta 1985, los gobiernos municipales nunca participaron en más del 9,54% del gasto público total consolidado de la Argentina. Nunca. Nunca más del 10%. Gobernaron todos, ¿eh? En el 97 estaban en el 8,5%, y ahora van mejorando para atrás. Ahora están en el 8%, digamos. Bien. ¿Y por qué? ¿Por qué? Alguien tomó esa decisión. Y soy de los que cree que el dinero no es todo, porque después si no tenemos gente capacitada, proyecto, planificación, no hacemos nada con la plata, como dije recién. Pero si pudieran tener los 1.146 municipios de la Argentina, pudieran participar y gastar de modo directo más del 8% del gasto público total consolidado, por ahí podrían hacer algunas cosas más respecto al proceso de desarrollo territorial. Ahora un comentario de Hernández Antonio María, municipalista radical, ex candidato a vicepresidente de Massachusetts en el 95. El proceso de descentralización del país es tan extremo que en menos del 1% del territorio se asienta casi el 35% de la población, a lo que se agrega que casi el 80% de la producción argentina se origina en un radio que apenas excede los 500 kilómetros a partir de dicha área. ¿Qué tal? Esa es la visión macro y sectorial de la Argentina y de la economía, ¿sí? Bien. Concentración de población. Argentina tiene 2.311 gobiernos locales, los cuales el 74% tiene menos de 10.000 habitantes. Hay que tomar nota de esto. Menos de 10.000 habitantes, el 74% de los gobiernos locales.
El 6,14 tiene más de 50.000 habitantes y el 2,4 superan los 100.000 habitantes. Municipios son 1.146. Y el 46% de la población del país reside en el 2,4% de los municipios, concentración de población, además de la concentración de la producción. Estos son datos de 2020, publicados 2021, creo, 2022. Argentina tiene 706.500 establecimientos productivos registrados, pero entre Córdoba, Cava, Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza tienen el 76% del total de las unidades de los establecimientos productivos. Concentración productiva. Bien. Otras restricciones argentinas, ya la dije, millonarios en diferencias vanas, pobres en acuerdos mínimos. Nos sientan a 5 en una mesa y hacemos un esfuerzo espectacular para ver cómo nos diferenciamos cada uno del otro, pero no hacemos un esfuerzo en poner las energías en ver en qué punto nos podemos poner de acuerdo. No tenemos la visión de ganar. Tenemos la visión de la cultura de suma cero. Si alguien gana en esa visión es porque otro pierde algo. No estamos pensando cómo agrandar la torta para que todos ganen un poco más. Tenemos un problema cultural severo. Dame ejemplos, te doy ejemplos. De los 1.146 municipios, por no ir a los gobiernos locales, ¿qué porcentaje habrá hecho una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos para reciclarlos y no tener basurales a cielo abierto, por acuerdo de su dirigencia política? Y supongamos el 3%. ¿Quieren el 4? Les regalo el 4. ¿Quieren el 5? Les regalo el 5. Ahora pregunto, de 1960 hasta ahora, ¿nadie sabía que iba a pasar lo que está pasando con la basura? ¿Cómo no nos podemos...? ¿Qué ideología tiene la basura? ¿Es socialdemócrata la basura? ¿O es social cristiana? ¿O es populista de pseudoizquierda? No, la basura lo único que hace en los basurales de Sierra Abierta es generar vectores de contaminación a la población. Tenemos que ponernos de acuerdo en hacer plantas de reciclado de RCU. Es decir, ¿cómo no somos capaces de ponernos de acuerdo en eso? ¿Qué ideología tiene una planta de RCU? Y después, otra de las restricciones que tenemos es que somos doctores en inequidades, territoriales, porque ya las mostré, sociales, porque hay más de un 40% de pobreza, laborales, porque si tomamos los trabajadores empleados del empleo mercantil privado, autónomos, y los del empleo público, tenemos más o menos un 46% de trabajo no registrado. Somos doctores en inequidad laboral. Y somos doctores en inequidades tributarias también. Porque muchas veces en los territorios locales, y este es un comentario para los que estén o lleguen a los municipios, una empresa multinacional de servicios de uso generalizado, qué sé yo, la que maneja la energía eléctrica, la televisión o los teléfonos, paga en las tasas municipales la misma alícuota que paga una microempresa por la tasa de seguridad y higiene. Y eso no me parece que sea algo equitativo, porque lo que facturan esas grandes empresas y se llevan del territorio, ameritaría que pagaran una alícuota diferencial a la alta. Y somos, además de doctores en todas esas inequidades, aprendices en propuestas igualadoras. Muchas veces no las desarrollamos, las estamos aprendiendo. ¿Cómo atacamos eso, Pedro? Y lo podemos atacar con 3 ejes: nueva institucionalidad para el desarrollo productivo territorial, más gobernanza para salir de la cultura de suma cero, y más equidad, trabajo y empleo para consolidar la experiencia democrática. Soy uno de los que piensa que si la política y los gobiernos y todos nosotros no mejoramos los desempeños de desarrollo, incluimos a la mayoría de la gente va a empezar a perder la vocación democrática que desde 1983 la figura señora de Raúl Alfonsín supo inocular en millones de espíritus. Y hay que prestarle atención a esto, porque en la medida en que la democracia no resuelva los problemas de la gente va a empezar a descreer de la democracia. Lo vengo diciendo desde hace por lo menos 5 años. Y no lo digo de mala onda, lo digo al revés, porque la tenemos que cuidar. ¿Qué desafío tenemos, Pedro? Bueno, yo creo que el desafío en términos genéricos o conceptuales es, para el desarrollo territorial, construir territorios dinámicos que desarrollen personas. Construir territorios dinámicos que desarrollen personas.
Esto haciendo una comparación con los emprendimientos dinámicos que vieron, lo trabaja bastante bien, muy bien, siempre Hugo Cantis, que dice, ¿cuáles son los emprendimientos dinámicos? Son esos que se pueden transformar en una pyme en 4 o 5 años, los consideran dinámicos, ¿sí? Y con potencialidad de seguir creciendo. Y bueno, yo creo que estoy tratando de tipificar ahora cuáles son los elementos que caracterizan un territorio dinámico, y ahora los vamos a ver, y yo digo que son aquellos que gracias a su capacidad de organización alcanzan estándares de desarrollo sostenible que les permiten mejorar la calidad de vida de las personas y lograr una competitividad creciente de sus sistemas productivos locales. ¿Y por qué no me mostrás algunas características de un territorio dinámico, Pedro? A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Qué tiene que tener un territorio dinámico? Primero tiene que tener una visión estratégica. No estar colgado todo el tiempo de la coyuntura, ¿sí? Porque cuando no se piensa con visión estratégica en el futuro, cuando vienen los golpes, los vientos de frente, nos golpean mal, y cuando vienen los de cola no nos permiten, si no planificamos bien, aprovechar el viento de cola. En Tandil hicimos 5 planes estratégicos sectoriales participativos, entre 2010 y 2015. Hicimos el de turismo, el agroindustrial, el comercial, el del soft y el de biotecnología. Pero como los territorios en la Argentina, ya mostré que hay muchísimos pequeños, no es necesario que hagan un plan estratégico. Pueden hacer una agenda estratégica, juntarse y definir 3 temas para trabajar en el mediano plazo, fijar los objetivos, los proyectos, y una vez que se ponen de acuerdo, ir para adelante. Pero no puede no tener una visión estratégica de un territorio que se precie de ser dinámico. Tiene que haber más gobernanza o gestión asociada, que significa, en términos, según Mainz, gobernanza es que el sector privado pueda participar en el diseño y en la ejecución de las políticas públicas, y eso me parece central. Nosotros en los planes que hicimos en Tandil, los que funcionaron muy bien, que son el de turismo, que lo aplica el Instituto Mixto de Turismo de composición público-privada, el de agroindustria, que lo maneja la Cámara Agroindustrial de Tandil, que se creó a ese efecto, y el del SOF, que hay una mesa con representantes del municipio, de la universidad y de la Cámara de Empresa del SOF, funcionan muy bien porque hay una instancia de ejecución posterior a la instancia de la planificación, donde participan todos también, ¿sí? Entonces, si uno se queda medio en el camino en la etapa de la ejecución, el otro lo empuja para llevarla adelante. Estas instancias de ejecución son muy importantes, se llama gestión asociada y permite salir del modelo jerárquico. Otra cosa que tiene que tener un territorio dinámico son políticas activas locales, sin depender solo de los aportes de los niveles superiores. Eso quiere decir que los intendentes tienen que jugarse un poco más y ponerle más plata en el presupuesto a los procesos de desarrollo territorial, porque siempre suele ser, yo tengo 27 años de gestión en áreas de desarrollo económico local, es la cenicienta del municipio, digamos, siempre las obras públicas y acción social. No vamos a salir solo con obras públicas de acción social, tenemos que ponerle dinero y apoyo a las políticas locales de promoción del desarrollo económico. ¿O qué queremos? ¿Seguir engordando la ventanilla de acción social? Ya para eso tenemos gente que se encarga, digamos. Bien, otra de las cosas que tiene que tener un territorio es la promoción de capacidades de agentes, actores y personas en general. Esto es muy importante, porque los procesos virtuosos de desarrollo los generan las personas con capacidades, empoderadas en capacidades. No pasa un avión y tira a los agentes capacitados, los tenemos que capacitar nosotros. El desarrollo lo construye la gente, no son los recursos, no son las obras, lo construye la gente y esa gente tiene que estar capacitada. Un territorio dinámico tiene que tener una institucionalidad inclusiva. Y hablo de la institucionalidad formal, básicamente, que son las normas. Eso es muy importante. A veces hay municipios que tienen recursos, tienen ideas, tienen programas y tienen la posibilidad de hacerlo, y como tienen una institucionalidad acotada o no saben cómo generar un marco para impulsar el desarrollo, no lo hacen, teniendo todo. Mucho más provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza, que son las únicas provincias de toda la Argentina donde los municipios no tienen autonomía plena. Pero
En la provincia de Buenos Aires vive nada más que el 40% de la población de la Argentina y está el 37% del PBI, pero nada más, digamos. Y Santa Fe debe ser la tercera de la Argentina, o la cuarta, y Mendoza es la quinta, claramente. Entonces, le falta poder de fuego, de decisión política por falta de autonomía a los municipios, y esa es una deuda de la política. Esa es una deuda de la política. Y esa, no sé si les dije, es una deuda de la política. Bueno, después, impulso innovador tiene que tener un territorio dinámico para explorar nuevas formas de articulación institucional y estrategias concertadas, espacios permanentes de concertación, no solo en los momentos electorales, y adoptar el índice de desarrollo humano como un objetivo de política y no medir solo lo económico productivo, en línea con CEN, ¿no? Bien, unos datos para tener en cuenta, y ahora vamos a mirar unos datos y les voy a mostrar cosas que me tocó hacer a lo largo de mi vida, trabajando en distintos lugares, que son cosas reales que existen. Yo no hablo de lo que no hice. En Argentina, entonces, en 2020 se registraron 545.000 empresas, de las cuales el 99% son MIPYMES. Pero miren esto, la gran mayoría, el 84%, son microempresas. El 84% son microempresas. El 84% son microempresas. Lo digo porque me cuesta entender cómo todavía no hay municipios que no tengan programas de fomento de las microempresas. O hay municipios que no tienen programas de fomento de las microempresas. El 13% son pequeñas empresas y el 3% restante son medianas. Para hacer un buen planteo de políticas de desarrollo territorial, tenemos que tener claro esto. Y quiero decir algo más. Es difícil establecerlo, pero alrededor del 85% de las empresas de la Argentina son empresas familiares. Alrededor del 85% de las empresas argentinas son empresas familiares. Los municipios y los gobiernos provinciales debieran tener estrategias de apalancamiento y de resolución de conflictos y de problemas de las empresas familiares, porque la funda el dueño, el fundador hace 40 años, 50, y cuando desaparece o se retira, se pelean los hijos y cierran la empresa, con lo que costó los 40 años mantenerlas vivas. Hay que tener una política de fortalecimiento de las empresas familiares, claramente. Otros datos, Pedro. Tenemos una cantidad de empresas cada 1000 habitantes muy inferior a las registradas en Chile y en Uruguay. En Argentina hay entre 14 y 20 empresas cada 1000 habitantes, en Chile hay 50 y en Uruguay hay 35. La Argentina está vergonzosamente mal en stock de empresas y en natalidad de empresas. Vicente Donato, director ejecutivo de la Fundación Observatorio PYME de la Universidad de Bolonia. Bueno, y otro dato, de Santiago Bulat. Miren esto. Las empresas con más de 40 empleados solo representan el 5% del total. Y cuando miran acá la llave, hasta el 84,4% de las empresas argentinas tiene hasta 10 empleados. Es decir que la inmensa mayoría son micro, tienen pocos empleados, tenemos poco nacimiento y bajo stock de empresas. Son datos que tenemos que tener en cuenta si queremos trabajar un proceso de desarrollo territorial desde la dimensión económico-productiva, porque por ahí se piensa la economía y no se toma en cuenta esto. Entonces la macro es re importante. Yo quiero una macro con estabilidad, quiero una macro sin 362 tipos de cambio, me gusta eso. Quiero una macro que no tenga una inflación del 94,4, me encanta. Ahora, las cosas que pasan en los territorios pasan en esta categoría y en este tamaño de empresas. Lo tenemos que tener claro. Bueno, ahora voy a hablar de algunas iniciativas inspiradoras, ya terminando. ¿Qué harías, Pedro? Y yo creo que institucionalizar políticas activas locales que promuevan fomento para la creación de nuevas empresas, institucionalizar políticas activas locales que promuevan programas integrales de fomento a las pymes. En la primera hablamos de la creación y acá hablamos de fomento a las MIPYMES sobre las que ya están o son creadas. Impulsar intervenciones de cuño local regional para promover la formalidad productiva y una altísima informalidad. Generar nuevos espacios de capacitación no formal y generar fondos locales de desarrollo económico acorde con las realidades productivas territoriales. Y ahora voy a contar cosas en las que me tocó participar. En Tandil, durante 11 años,
trajimos el taller de desarrollo comportamental de la Fundación Empretec. Es una fundación que trabaja con metodología de Naciones Unidas, que vino en 1988 a la Argentina. No me acuerdo bien quién gobernaba. ¿Quién gobernaba en 1988? Bueno, en 1988 me parece que había Raúl Ricardo Alfonsín. Ah, sí, ahí, en 1988, entonces llegó la Fundación Empretec a la Argentina. En el tema del emprendedorismo hay dos visiones, las de los comportamentalistas y las de los economistas, ¿sí? Esta representa la visión de los comportamentalistas, que creen sumamente importante trabajar el fortalecimiento de la cuestión actitudinal en los emprendedores. Entonces armaron un taller que se da de manera intensiva durante una semana y que trabaja sobre la base de las 10 tomaron los 10 tips de los emprendedores exitosos que identificaron como tales, un trabajo de un psicólogo estadounidense, y esos 10 tips de emprendedores exitosos lo trabajan en el taller de desarrollo comportamental de Empretec. Lo hicimos 11 años en Tandil. La gente entra una persona y sale otra a la semana, porque si no logra validar la idea que tenían antes, por lo menos entienden que de la manera que lo estaban planteando, les iba a ir mal. Así que yo les diría que eso hay que vincularse con la Fundación Empretec y tratar de llevarlo a los territorios. Pero como también tratamos de tomar en cuenta la opinión de los economistas en desarrollo emprendedor, hicimos un programa que llamaba PUEDA, Pequeñas Unidades Económicas de Autogestión, y con la Facultad de Económicas trabajamos los planes de negocios de manera gratuita para los emprendedores que habían participado en el Empretec y para otros, ¿sí? Eso también se hizo 11 años en Tandil, y de los 11 años el promedio sacamos 7 planes de negocios terminados cada año, de modo que en esos 11 años tuvimos 77 emprendedores con un plan de negocios terminado de manera gratuita con los profesores de la Facultad de Económicas, y con esta exigencia para la facultad. Nos tenían que permitir que entrara gente solo con el primario aprobado. Porque hay gente que por ahí le quedan 2 materias del secundario, y como no era la universidad afuera, sino era un espacio de capacitación no formal, lo podía hacer alguien que no tuviera el secundario terminado. Bueno, pregunta, análisis mío. Si de los 77 que terminaron el plan de negocios con la apoyatura de los profesores de la Facultad de Económica, la mitad hicieron una empresa, esa ventaja se la llevó a cualquier territorio que no hizo este programa. Con lo que cuesta generar una empresa nueva con un fundamento sólido en el plan de negocios. Pero ¿qué pasa con las empresas nuevas? Hasta ahí está todo bien. El problema que tenemos es que en los primeros 2 años de vida de las empresas tenemos una tasa de mortalidad relativamente alta. Entonces no alcanza con crear empresas. Se necesita que el gobierno local haga un programa de fomento de la micro y de la pyme que apoye in situ a todas esas nuevas que nacieron. Bueno, lo hicimos el ProMicro, que es un programa, estaba pensado para la micro, tipificado con variables de corte específicas para Tandil. Le generamos un sistema de habilitaciones específico, diferente de todos los demás. No se lo atamos el municipio, pasan cosas. Los municipios son agentes de información de la FIP. Entonces, cuando viene una persona a preguntar qué tiene que hacer para habilitar, lo que controla el municipio, en la Secretaría de Hacienda le dicen número de quit, número de ingresos brutos. Y la persona lo que está haciendo es tratando de ver qué tiene que hacer para habilitar un localito en el municipio. ¿Sí? Bueno, entonces, como le armamos un sistema un régimen de habilitación diferente, no se les pide eso. Pero no es que estamos promoviendo la evasión, porque a la vez los inscribimos en el registro de monotributo social, y en la provincia de Buenos Aires en el programa provincial para que puedan eximirse de ingresos brutos. ¿Sí? Bueno, así se habilitó mucha gente. Si el municipio lo que va a controlar es si tiene baño y matafuego, y si anda bien la instalación eléctrica. Porque cuando van a la FIP, sistema de reciprocidad no recíproca que funciona, no le preguntan si está habilitado en la municipalidad, le hacen el número de cuita. Entonces, bueno, nosotros armamos un sistema de protección. Bien, ¿qué más tenía ese programa ProMicro?
Y tiene una ventanilla única para que una sola persona de la Secretaría de Desarrollo Productivo le haga todos los trámites dentro del municipio al emprendedor que viene a preguntar algo. Y no tiene que andar peregrinando por todos los lugares. Funcionó muy bien. Y tiene otra cosa. Tiene un programa de asignaciones no rentables para ayudarlos a los que empiezan, fundado en el principio de 85-15. El emprendedor que quiere una ayuda va, pide presupuesto en gente que esté inscrita en el registro de proveedores del municipio y trae el presupuesto del bien que quiere o del servicio que necesita. Y le paga el 15% del total. El municipio luego le pone el 85% que falta a la empresa, al vendedor, y a la persona se le dan los objetos o se le pagan los servicios que necesitaba. Plata no se le da. Y el 85% no lo devuelve. Razonamiento, el aporte de la persona es el 15% que puso, y segundo, no le generamos un rojo fiscal al contador, de modo que se ponga re loco después con toda la ayuda que se da para los emprendedores. ¿Sí? Y no puede entrar ahí el Tribunal de Cuentas porque por definición es integrable la entrega del municipio. Ha funcionado muy bien, yo creo que desde que lo hicimos en 2006 hasta hoy se deben haber entregado alrededor de 2.500. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Qué otra cosa pasa en la Argentina y en los territorios locales? Pasa que cuando la gente se queda sin trabajo, se va al refugio de fabricar alimentos en la casa para poder, lo voy a decir bien académicamente, parar la olla porque de algo tienen que comer. ¿Sí? Bien, entonces paran la olla haciendo comida en la cocina de la casa de manera informal y sin ningún control. Bueno, entonces yo creo que eso, lo que hay que hacer, la intervención, y se puede hacer, son salas comunitarias de elaboración de alimentos que estén inscriptas y que la gente pase por ahí. Y pueda producir con número y con un control de un ingeniero mostrando cómo se, y controlando cómo se produce. Bueno, ¿lo hicieron, Pedro? Sí, lo hicimos. Lo hicimos en Rauch, lo hicimos en Tandil, ahora van a ver. Primer paso, formalización productiva, después agregado de valor, después un punto de venta, porque la otra debilidad de las micros son las puntos de venta, y después reproducción de la formalidad productiva. ¿Cómo es eso, Pedro, de reproducción de la formalidad productiva? Sí, toda la gente que va pasando por la sala comunitaria del municipio aprende a trabajar. Y después el municipio, como hay cola para entrar, y si no siempre van a ser los mismos, si el emprendedor tiene un terrenito, o lo lleva a un parque industrial, o en el terreno el emprendedor le hace los planos y le desarrolla la salita de elaboración para que la pueda habilitar. Entonces, sacamos de la informalidad uno, le enseñamos a trabajar, y cuando sale de la fábrica de fabriquitas, vuelve a otra formalidad, a la formalidad propia, con un crédito del municipio que lo devuelve en 82 cuotas, por ejemplo. Si quieren 72 o la que quieran. Sin interés, porque el municipio no es una entidad financiera. Entonces, si sacan 2 por año, sacando 2 por año en un territorio, en 4 años tienen 8 empresitas de producción de alimentos dentro de la formalidad. Y la gente lo paga a largo plazo, si el municipio no es una empresa financiera. Bien, ¿dónde lo hiciste, Pedro? Esto en Tandil. Esta es una cooperativa de trabajo con una marca de origen y calidad, de agregado de valor, que la inscribió, la desarrolló, la pagó el municipio y se la cedió a estas mujeres que son integrantes de la cooperativa de trabajo. Una de estas mujeres sacaba fotocopia en la Secretaría de Desarrollo Social y hoy es una emprendedora. Se compraban un móvil, van a todas las ferias, viven de esto. ¿Y dónde más lo hiciste? En Rauch. Esta es una sala de Rauch tremenda que yo la dejé planteada en 2002, y como ahí perdimos las elecciones, tardaron 15 años en hacerla, los que vinieron, pero la hicieron. Quedó bien. Y le ponemos una marca también que se llama Delicias de Rauch, a los que quieran. La marca es voluntaria. Si quieren usarla, la usan, si no, no. Pero acá hay un técnico en calidad de alimento que controla todo el proceso con todo. Y esa sala tiene un número de establecimientos elaborador y se puede inscribir todos los productos. De esa manera pueden ir a toda la Argentina o a toda la provincia de Buenos Aires, sin que las puedan sacar. Pero también lo hicimos en el municipio de Lobería, con una marca local. El municipio construyó la sala, miren lo que es, ¿sí? Además está decirle que el municipio de Tandil es radical, el de Rauch es radical, el de Lobería es radical, y también el de Madariaga, donde también lo hicimos, y donde ahí también trabajo, con una marca, también es radical. ¿Qué quiero decir? Se puede generar formalidad productiva con los emprendedores. Estamos hablando de la matriz de reproducción alimentaria, de lo que comen nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos.
¿Cómo van a producir de manera informal en una cocinita que nadie controla? ¿Qué estamos haciendo? No es fabricar ladrillos. Porque después el INTI se jacta y dice que hacen las PUPA, que son las pequeñas unidades productoras de alimentos, que le habilitan la cocina a la señora. Y entonces cuando ellos se van, la cocina está bárbara, pero cuando ellos se van, la señora mezcla la carne cocida con la carne cruda, usa el cuchillo con el que corta la carne cruda para cortar la carne cocida, y ya está. No precisamos más. Tiene que salir de las salas comunitarias de elaboración de alimentos. Bien, es el punto. Y puntos de venta comunitarios. Ese punto de venta que había en el viejo mercado de Tandil, además de las salas que están ahí atrás, y las emprendedoras, ahí estamos con el intendente Lungui, inaugurando el punto de venta en el viejo mercado. El otro punto débil de los emprendedores que quieren vender, que no saben, les cuesta mucho vender. En Madariaga también lo hicimos en una vieja estación de tren que está llegando a Pinamar. Bueno, ahora volvió el tren, así que lo tuvimos que desarmar. Se llamaba Estación Divisadero. Punto de venta comunitario. Bueno, y en Rauch también lo hice, pero hace 20 años. En Rauch hicimos una isla de servicio que tenía toda la información de la ciudad al costado de la ruta. Bueno, y ahí iban todos los emprendedores. Baño, cambiador para bebé, duchas, bien, marcas de origen y calidad, para que unas tejedoras pudieran, le dimos todo, el producto, los diseños, todo. Se puede hacer, se puede hacer. Después estaban unas mujeres que vivían en una estación de campo, hacían mimbres, entonces también le hicimos una marca de origen y calidad y todos esos mimbres se vendían como envases en la isla de servicio. Se puede, hicimos una marca ciudad que debiera llamarse marca territorio, porque no solo hay ciudad, hay campo también en los territorios locales. Y a cada emprendedor que iba a ese punto de venta le diseñábamos la etiqueta y se la imprimíamos nosotros en el municipio. Todas. Pedro, una interrupción. Damos Ya 5 termino. minutos más para hacer unas preguntas, ¿te parece? Sí, ya terminó. Bueno, todas esas marcas se las desarrollamos a los emprendedores. Artesanía, alimentos, posición de las ventas, 65% de punto de venta. Lo construyó el municipio, lo atendía gente formada por el municipio, pagada por el municipio. Digamos, el municipio le da todo lo que no tiene el productor, le da el envase de todo y se hacía cargo de todo. Miren la composición de la edad de la gente que iba ahí. Y esto, miren esto. Ah, bueno, y la última, que la gran mayoría, el 80% eran mujeres. Bueno, dos cosas más y termino. Otra cosa que se puede hacer en torno a las capacitaciones en las ciudades, en los lugares más chicos, es armar un instituto de formación empresaria y laboral y juntarse con Cámara de Comercio, la sociedad rural, el municipio, todas las entidades, armar el instituto y hacer capacitaciones para todos, porque si no, cada uno hace una línea de capacitación y van 5 a cada uno, es carísimo y no la aprovechan. Yo lo hice en Raucheso, y después generar fondos municipales de desarrollo económico. En Lobería, en Madariaga, en Monte y en Rauch hay fondos locales y en Ayacucho también. Miren, estos ya no son solo las no reintegrables de las que yo hablé, estas son reintegrables. Este es el FOMUDEL de Ayacucho, de 2020 hasta hoy, entregaron 15 millones de pesos en fortalecimiento, y fíjense, lo hizo el municipio con una decisión política. Entonces, la diferencia entre lo que hacemos y somos capaces de hacer resolvería la mayoría de los problemas del mundo. Mahatma Gandhi, político y pensador indio. Muchas gracias y estoy a disposición para todas las cosas que quieran preguntarme. Y más de 5 minutos también. Y salgo. ¿No? Bueno, Pedro, muchas gracias por esta excelente exposición que hiciste. Te agradecemos mucho, la verdad que estuvo muy buena, con muchos ejemplos, con muchos conceptos. Bueno, ahí si podemos salir de compartir pantalla. Se han hecho muchas preguntas, pero vamos a dejarlas en solamente 3 porque estamos muy pasados de tiempo. Digamos, es difícil elegir, pero bueno, por una cuestión de tiempo, vamos a solamente plantearte 3. En primer lugar, ¿qué propuestas harías vos respecto de las políticas que se diseñan en los ámbitos superiores del Estado? Bueno, yo
una cosa que haría es dejaría un porcentaje de las iniciativas y un porcentaje del presupuesto de una política del Estado federal, ¿sí? Del Estado nacional, por ejemplo, el 25% de las iniciativas y el 25% del presupuesto lo dejaría librado para consensuarlo con los actores regionales y territoriales que van a recibir esa política. Es decir, que haya un espacio y un presupuesto con un porcentaje donde lo puedan plantear la gente de los lugares donde vive, que no lo defina un funcionario desde arriba, pensando que puede ser lo mejor, o con la mejor intención. Le daría más participación a los niveles inferiores de los representantes de los sectores productivos locales y de los gobiernos locales. Yo haría eso. Muy bien. ¿Qué opinás de los parques agrarios? ¿Es posible implementarlos en Argentina? Si me decís qué se entiende por parques agrarios, entonces, quien hizo la pregunta, estaría bueno que le habilite el micrófono y diga qué es un parque agrario para él, porque en distintas provincias puede ser, se puede llamar de distintas maneras, en un lugar puede tener una determinada amplitud y en otro. Bueno, ¿En qué está pensando cuando habla de parque agrario? bueno, ahora le decimos a quien la hizo a ver si lo puede decir. Hay una persona, alguien de la charla, que pide que después repitas por ahí, porque no está en la presentación, cuando hablaste de las 5 políticas de desarrollo territorial, la del hardware, software, hardware y firmware, todas esas, si las podrías repetir. Sí, el hardware del desarrollo territorial es todo lo que se vincule con infraestructuras de soporte para el desarrollo, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con infraestructura es hardware. El software es todo lo que tiene que ver con cualificación de las personas, mejoramiento de las capacidades, bueno, todo mejoramiento o promoción del know-how, el saber hacer de las distintas actividades. Son las cuestiones blandas, digamos, que tienen que ver, que son tremendamente importantes. El hardware del desarrollo tiene que ver con cómo se organiza el desarrollo en un territorio. Y ahí donde tiene mucho que ver la gobernanza, los espacios de concertación, la búsqueda de acuerdos mínimos, porque yo creo que para un gobierno local, si hace un proceso de planificación estratégica o genera una agenda estratégica con 3 o 4 ejes, y los actores más importantes del territorio concurren, dicen lo que piensan y se respeta y se llega a un acuerdo, eso ya se transforma en un plan de desarrollo, no en un plan de gobierno, pero que lo está ejerciendo un gobierno. Es decir, no tiene nada para perder. Y para la oposición es terrible, porque si van, lo están validando, y si no van, se quedan afuera. Con lo cual, políticamente, es demoledor como estrategia. En Tandil, por ejemplo, a los 5 que hicimos nosotros no vino la oposición. Y entonces eso nos permitió hacernos amigos de empresarios que no conocíamos, llegar a lugares que antes no llegábamos. Y la gente quiere resolver sus problemas. ¿Con quién hable? ¿Con quién trabaja? Con los que buscan resolver sus problemas. Entonces no es una estrategia inteligente cuando uno está en la oposición y el gobierno lanza un espacio de gobernanza, no ir, porque el gobierno se te queda con todo. Otra pregunta dice, para un desarrollo... Espera, me faltó el EcoWare, que son todas las políticas vinculadas a la cuestión del medio ambiente, y el FinWare, que son todas las políticas vinculadas al financiamiento del desarrollo, que fue un poco lo que hablé al final. Bien. Para un desarrollo territorial desde abajo, además de un liderazgo fuerte, ¿qué otras herramientas son necesarias? Y bueno, todas las que dije, la movilización y la participación de los actores locales. Si uno plantea un plan de desarrollo, lo primero que hay que hacer, y lo digo porque lo hice, ir a ver a los referentes más importantes de cada sector y decirles, vos tenés que estar. Porque hay mucha gente que trabaja por emulación. Si ven que está lo importante, ellos van, porque acá algo importante se va a hacer. Entonces, bueno, hay que hablar con él o con ellos y convencerlos para que vengan a participar. Eso es clave. Pues la gente se mueve por emulación. Quiere ser como ese empresario exitoso, como
como el otro de la otra cuadra. Bueno, eso es muy importante. Y después ser empático, escuchar mucho a lo que plantee la gente de la sociedad civil, y no, yo siempre lo digo de esta forma, poco bueno y hasta el final. Cuando estamos empezando, poco bueno hasta el final, porque, che, mirá, Pedro dijo que iba a hacer esto y esto. Listo, ¿lo hizo? Sí. Ahora cuando me diga la próxima, que me va a decir otra cosa y lo va a hacer. Entonces, en cambio, cuando uno larga 10 líneas y no termina ninguna, la gente dice, pucha, esto no terminan con ninguna, al final ya no le creo. Hay que generar confianza. Para mí, Bueno, una el última factor breve, más Pedro. importante es la capacidad de generar confianza, desde el actor público hacia el actor privado. Una última para 2 minutos. Vos hiciste mucha referencia al consenso, a la concertación. Uno de los participantes dice, acá tengo la referencia al parque agrario que decíamos recién. Se refiere a un área cerca de zonas urbanas para favorecer el abastecimiento de frutas y verduras y de otros productos frescos con desarrollo tecnológico, logrando así productos de alta calidad con menor impacto ambiental. Estoy totalmente de acuerdo. Porque Bien. ocurren de hecho. Lo que hay que hacer es ordenarlo desde el punto de vista de ordenamiento territorial, y eso que es suelo productivo también se produce, digamos, no viene dado. Los gobiernos tienen que producir suelo industrial, que es un producto, y también este tipo de suelo. Y un buen programa de ordenamiento territorial amerita pensar un espacio como ese, aunque generalmente eso se pone en las zonas rurales que suelen no tener indicadores. Pero bueno, es cuestión de querer nomás, pero estoy totalmente de acuerdo. Bueno, Pedro, te agradecemos mucho, la verdad que estuvo excelente, creo que venimos desarrollando. Te contesto la última, Gastón, porque no dejamos una persona sin contestarle. Decime cómo era Bueno, la última. pero me tenés que decir que vas a ser breve. No, Eh, eso lo hacía mi mamá, nada más, vos no. bueno, vamos a meter una más. Vos hiciste mucha referencia a los consensos, concertaciones y demás, y uno de los participantes dice cómo se hace para consensuar con personas que, digamos, que son populistas y que actúan debilitando la democracia con sus discursos. ¿Cómo se hace para consensuar con esos líderes? No, lo que se hace una convocatoria amplia del gobierno de verdad, invitamos a todos, y después las cosas se hacen con los que vienen. Si los populistas no vienen, nosotros hacemos la mayoría, hacemos los planes y le seguimos ganando las elecciones como en Tandil desde hace 20 años. Bueno, muy bien, cumpliste con el tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Gracias a todas las personas que participaron y que vienen participando de este gran, excelente curso de formación en gestión pública, con todos los que están atrás de esto. Me refiero a Ángel, Ana, Federico, Gisela. Y bueno, Ivana, y tengan presente que en breve les va a llegar la pregunta para el próximo módulo, que es con Martín Escoto la semana que viene, el lunes de la semana que viene. Así que bueno, muchas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos los correligionarios y correligionarias. Al contrario, el agradecido soy yo. Chau.